Bendiciones, amada iglesia. Estamos nuevamente en este domingo para poder transmitir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha mandado a predicar su evangelio, a llevar las buenas nuevas de salvación. En su palabra dice: id y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también dice que este es el mandato de Él, que podamos llevar las noticias de un Salvador, que son buenas nuevas, son noticias del antes, del hoy y el después. Y eso es lo que esta tarde mi amado Señor quiere que yo comparta con ustedes, lo que es las buenas noticias de lo que Él hizo al principio, lo que está haciendo y lo que ha de ser, pasado, presente y futuro. Y yo le pido al Espíritu Santo que Él tome lugar en este momento sobre mi vida y que podamos verdaderamente predicar esa palabra viva y eficaz que confronta nuestras vidas para que nosotros podamos llegar a la salvación. Cierre sus ojos ahí y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él tome todo el lugar. Precioso Espíritu Santo, en esta hermosa tarde, que tú me das este privilegio de poder hablar de tu palabra, de poder ser portavoz de lo que tú quieres para este tiempo. Yo te ruego que tomes control de todas las cosas, del ambiente, tomes control de mi propia vida. Yo me sujeto a ti, precioso Dios, para que seas tú el que edifiques nuestra vida en esta tarde. Úsame, Señor, como ese vaso de barro que es quebrable, que no puede hacer nada sin ese tesoro que está dentro. Porque el que hace todo, el que ministra, el que redarguye, eres tú, precioso Dios. Así que en este momento invade mi vida, mi ser, mi todo. Santifica mis labios para que no hable palabra que no sea tuya, sino que todo sea en ti, mi Señor. Gracias, maravilloso Dios, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Amén y amén. Amén, mi amada iglesia. Esta tarde yo traigo un mensaje que se titula La destrucción del templo físico y el templo y la edificación del templo espiritual. A mí me ha gustado mucho hablar sobre esto y quiero que vayamos a Malaquías y que sea el Espíritu Santo que se vaya moviendo y el que vaya ministrando en esta tarde. Vamos a ir a Malaquías capítulo 3. Ustedes saben de que Malaquías es uno de los profetas menores. No porque sea menor, sino que el contenido que tiene, bueno, le llaman los profetas menores, porque su contenido es menos que el de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Pero todos para Dios era un mensaje que estaba llevando hacia el presente, hacia el futuro. Y hoy podemos ver muchas cosas ya cumplidas. Y yo quiero hablar, y siempre he hablado de lo que es el templo. Pero leamos ahí en Malaquías capítulo 3 y su versículo 1. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ministre en esta hora. Que sea el Espíritu Santo que tome lugar. Que sea el Señor el que pueda ayudarnos en este momento para que podamos dar la preciosa palabra de Él. Y Malaquías es el último libro del Viejo Testamento. Muchos dicen de que no debemos de utilizar el Viejo Testamento, pero el Viejo Testamento es sombra de lo que había de venir y lo que ha de venir, porque aún estamos en que vamos a esperar a ¿quién? A nuestro Señor Jesucristo. Dios es bueno y dice, y para siempre es su misericordia. Entonces yo le he titulado a esto, a este tema, la destrucción del templo físico. Pero vamos a hablar de un pacto que el Señor hizo con Abraham. En la Biblia no dice que es el padre de la fe, pero se le llama así porque él tuvo fe en todo y él dijo que él lo haría padre a las naciones.
Y verdaderamente Malaquías 3:2 dice, leamos desde el 1, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Estaba hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. ¿Por qué empecé leyendo Malaquías 3 para hablar del templo? Porque aquí el profeta Malaquías estaba diciendo que nuestro Padre Celestial enviaría un mensajero, el cual dice, prepara el camino delante de mí, preparará el camino delante de mí. Estaba hablando de Juan el Bautista. Dice, y vendrá súbitamente, dice, después dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. El pueblo de Israel buscaba al Mesías. Y aquí estaba profetizando Malaquías que vendría el Señor, aquel que buscaban. Pero aquí iba a venir Jesús. Y dice ahí mismo su palabra, a quien deseáis vosotros. ¿Cuánto no desearían que el Señor estuviera hoy en medio de nosotros, físicamente? Porque Él está espiritualmente en nosotros, con nosotros y nosotros en Él. Y dice, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Nosotros simples mortales? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Y se sentará para qué? Para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. ¿Quiénes eran los hijos de Leví? Aquellos que el Señor llamó como sacerdotes. Pero si nosotros retrocedemos ahí en Malaquías, en el capítulo 1 dice, su título dice, amor de Jehová por Jacob. Luego dice, Jehová reprende a los sacerdotes. En el capítulo 2 dice, reprensión de la infidelidad de Israel. Y aquí dice, el día del juicio se acerca. El día del Señor se acerca. Y este año 2020, Dios quiere abrir nuestra visión espiritual. Si nosotros lo tomamos en otro sentido, cuando dijimos el año de la visión 2020, y nos enfocamos en lo que no era, Dios no miente, y es el año 2020 de la visión óptica. ¿De qué? Espiritual. El Señor en este tiempo, que aún continuamos como pandemia, y donde yo me iba a centrar, era en Mateo 24, pero empecé en Malaquías, debido a que en San Juan nos habla de que Jesucristo, en su capítulo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Verbo significa palabra, la palabra viva. Verbo significa acción. La palabra es acción. Y la palabra es Jesucristo. La palabra es poder. Y San Juan inicia con que en el principio era el Verbo, en el principio era el poder, en el principio era la acción. ¿Y quién era ese poder, esa palabra? Cristo mismo, que había venido a la tierra para establecer su reino sobre los hombres.
Y luego dice en el capítulo 2 de San Juan que Jesús se presentó en el templo, porque es lo que dice aquí. Cuando Jesucristo empezó su ministerio, el primer milagro que hizo fue en las bodas de Caná. Pero de ahí, eso dice que lo hizo como en lo secreto, pero luego dice que él se presentó en el templo, en el cual dice que el templo estaba lleno de ¿qué? De mercaderes. Y él hizo un azote de cuerdas. Y yo estaba investigando esto, ¿qué era el azote de cuerdas? Dice que en ese tiempo, y aún todavía se utiliza, que se hacen cuerdas de árboles, y que ellos hacen un azote así al aire para espantar las moscas. Y Jesucristo hizo un azote de cuerdas y dijo: mi casa, casa de oración es, y no cueva de ladrones. Y él dijo: yo derribaré este templo y en 3 días lo construiré. ¿Y qué dijeron los que le escuchaban? ¿Cuánto tiempo nosotros tardamos en construir este templo y tú en 3 días lo vas a construir? El Señor estaba hablando que Él iba a destruir el templo físico para construir el templo espiritual. Cuando Jesucristo iba a morir, cuando Él fue a la cruz, Él estaba derribando el templo físico para que iniciara el templo espiritual. Y por eso dice aquí en Malaquías que había de venir, y eso se cumple ¿en dónde? Ahí en San Juan capítulo 2, cuando Él se presenta al templo y dice: mi casa, casa de oración es. ¿Qué es lo que yo quiero explicar en esta tarde? Quiero hacer un énfasis en lo que es el templo, porque Dios hizo, les dije al principio, Dios hizo un pacto con Abraham, que lo haría ¿qué? Le daría su bendición, sería padre de muchedumbre, le daría a las naciones por heredad, su descendencia sería como la arena del mar, como las estrellas del cielo, o sea, no se podrían contar. Hizo un pacto, Él hizo el pacto, no Abraham, sino Dios hizo el pacto. Fue unilateral, no fue bilateral, y Él mismo puso las condiciones. Y la señal de este pacto era la circuncisión en cada varón. Mas para nosotros, esa circuncisión ahora es en nuestro corazón. Entonces, luego le dice a Moisés que haga un tabernáculo. En ese tabernáculo le dice el Señor: pondrás los atrios, pondrás el lugar santo y pondrás el lugar santísimo. Ese es el tabernáculo ¿de qué? De Moisés. Pero después David levantó un tabernáculo donde ya solo había adoración, y Dios dijo que iba a venir ¿qué? El tiempo de ese tabernáculo. El tabernáculo de David sería reconstruido. Pero ¿quién le hizo templo a Jehová? Salomón, el hijo de David. David no pudo construir un templo para el Señor, mas sin embargo habla de un tabernáculo y de un templo. ¿Qué es lo que te quiero yo decir en esta tarde y qué es lo que Dios nos quiere mostrar en esta tarde? Que a Moisés le muestra este tabernáculo, y nuestro tabernáculo para nosotros físicamente, para nosotros, para este tiempo, es nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque el tabernáculo lo tenían que armar, lo tenían que desarmar. Cuando yo les decía: párense, se paraban, lo armaban. Ahora es tiempo de caminar, lo desarmaban. Mas el templo es fijo, el templo no es movible, el tabernáculo sí. ¿Qué quiere decir esto? Que tú eres y yo soy un tabernáculo de Jehová. Mi cuerpo es el tabernáculo que dice 2 de Corintios 5. Es endeble, es quebrable, se deteriora, se envejece. Pero cuando nosotros venimos y recibimos a Dios, lo que nosotros le entregamos es lo que está dentro de nosotros.
¿Y qué es lo que está dentro de nosotros? Es nuestro corazón. Entonces, la parte física es el tabernáculo. Las partes internas es el templo de Jehová. Nuestro corazón es su templo. Porque dice en Eclesiastés que Él creó ¿qué? Eternidad en el corazón del hombre. El corazón es eterno. Aunque nosotros ahorita no tenemos la visión, esa visión de ver todas las cosas del futuro, porque somos humanos, pero en nuestro corazón hay eternidad. O sea, nuestro corazón es estable, mientras que este cuerpo, que es el tabernáculo, un día se va a destruir, un día se va a deshacer. Y era algo que el Señor me decía esta semana. Cuando yo estaba orando por ciertas personas, y el Señor me decía, y me llevó ahí a Romanos capítulo 12, en el 12:2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo oraba y le decía: Señor, tu palabra es verdad, porque tu palabra me está diciendo que yo me he acomodado a este siglo, porque a veces cuando nuestros seres queridos llega el tiempo de partir, nosotros no queremos que partan. Pero dice la palabra de Dios que Dios puso fin a nuestros días. ¿Qué quiere decir eso? Que Él tiene contado nuestros días en la tierra. Pero nosotros estamos tan afanados, tan conformados a este tiempo, que no logramos entender y no logramos asimilar que un día tenemos que partir, que este templo, o que este tabernáculo, porque no es templo, que este tabernáculo tiene que deshacerse, pero lo que no se deshace es lo que está dentro, que es el templo, donde Dios quiere habitar en nosotros. Y me decía: no os conforméis a este siglo, no pongas tus ojos sobre lo que te rodea en esta tierra, sino que renueva tu mente, renueva tus pensamientos, que tu morada no es en la tierra, que tu morada es arriba. Y qué difícil es poder llegar a la comprensión de esa palabra, porque ¿quién quiere que su ser querido parta? ¿Quién quiere? Porque a mí no me gustaría que una de mis hijas se fuera allá, o mis nietos, o mi mamá. ¿Por qué? Porque nos hemos acomodado a este siglo, a este mundo. Porque si nosotros ya estuviéramos caminando en lo que Dios quiere que caminemos, ya no estuviéramos sufriendo, sino que daríamos gracias a Dios cuando un ser querido se va a la presencia de Dios. Diríamos: gracias, Señor, porque ha pasado de muerte a vida. Pero nosotros hacemos lo último, y a veces hay que desconectar a nuestros seres queridos, y aún así nosotros no lo permitimos. Decimos: no, tal vez se puede hacer esto, se puede hacer aquello. Y Dios dice que nosotros debemos ¿de qué? De renovar este entendimiento para que sepamos cuál es la agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Será que la perfecta voluntad de Dios es que ese ser querido siga viviendo o no? ¿Cuál será la perfecta voluntad de Dios? A veces no conocemos nosotros cuál es la perfecta voluntad
de Dios que es agradable. ¿Por qué? Porque aún no lo hemos hecho morar en este templo que está dentro de nosotros, que se llama corazón. Porque ese es el templo donde Dios quiere habitar, donde Dios quiere morar. Pero en este tiempo de pandemia el Señor ha venido ministrando nuestra vida y nos ha venido enseñando que nuestro corazón, para que Él reine, para que Él more, para que Él gobierne, tenemos que limpiarlo, tenemos que purificarlo. Le decía la semana pasada que en Efesios nos habla de la exhibición del hombre, de la prohibición del hombre, de la inhibición del hombre. Porque dice que debemos de andar con humildad, en mansedumbre, reconociendo quién es nuestro Señor y que nosotros ya hemos muerto a nosotros mismos, que ya no nos movemos por emociones, que ya no nos movemos por lo que nosotros queremos, sino que dice en San Juan capítulo 3, cuando le habla a Nicodemo, que ahora el Espíritu Santo, así como vemos que el viento va, no lo vemos, sino que sentimos cómo va y viene, así dice que seremos nosotros los que ya hemos nacido del agua y del Espíritu. Empezaremos a caminar en el Espíritu. Dios dice que va a destruir el templo físico. Y vamos a ir allá a Mateo 24. Y dice la palabra de Dios, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Los israelitas tenían un templo y fue, como les dije, desapareció el tabernáculo y fue fundado el templo a través de Salomón. Pero dice que este templo físico que los israelitas todavía están esperando, ¿qué? La venida del Señor. Ese templo, tú eres el templo de Dios eterno. Tú eres el portador ahora del Espíritu Santo. Y si tú eres el portador del Espíritu Santo, a donde quiera que tú vayas, el Espíritu va contigo. Tú no necesitas de un templo de 4 paredes para poder adorarle. Por eso, cuando yo inicié en Malaquías, dice que vendría el Señor a su templo, que fue lo que hizo en San Juan. Iba a venir a su templo, ¿y qué dice? ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador. Cuando el Señor viene y se entrona en tu corazón, a través del Espíritu Santo, inicia una purificación de tu ser. Y dice ahí, Él es como fuego, o sea, Él va a quemar, Él va a limpiar. Y como jabón de lavadores va a lavar tu corazón, lo va a limpiar. Y dice, y se sentará para afinar. Entonces, ya cuando haya limpiado con ese fuego purificador, Él se va a sentar. Donde en tu corazón, se va a entronar en tu corazón. Y va a empezar a afinar y a limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de Leví. Dice, los afinará como a oro y como a plata y traerá a Jehová ofrenda en justicia. O sea que Jesucristo se va a sentar, se va a entronar en nuestro corazón a través de Dios Espíritu. Y va a empezar va a haber una refinación de la plata. Y en ese proceso va a doler, va a haber sufrimiento, pero va a ser para bienestar nuestro. Y dice ahí, porque limpiarán los hijos de Leví. Los hijos de Leví eran los sacerdotes del templo.
porque Dios asignó a los levitas a ministrar en el templo. Y dígame, ¿quiénes son los ministradores ahora en ese templo espiritual? ¿Eres tú y soy yo? Esos sacerdotes ahora somos nosotros. Físicamente, cuando nosotros estábamos en el templo hace 5 meses, Dios nos había enviado ¿para qué? Para ser portadores de Él y Él hablar a su iglesia. O sea, lo que debimos haber hablado desde antes es sobre la limpieza del corazón. El refinar la plata y el oro. Es necesario que los sacerdotes, los levitas, pasasen por por una purificación, pasasen por fuego. Y cuando estamos en el fuego renegamos, cuando debiéramos de decir, gracias Señor, porque estoy siendo limpiado, purificado, para que tú puedas entronarte y puedas ser el que reine en mi corazón. Ese es el templo espiritual. Ese es el templo espiritual de ahora. Porque ahora se cumple la palabra de que tú vas a adorar en espíritu y verdad, porque Dios es espíritu. En Esdras dice que cuando regresaron, porque los de Babilonia habían destruido totalmente la ciudad de Judá, y se habían llevado todo lo del templo, habían destruido el templo. Pero cuando regresaron, lo primero que levantaron fue el altar. Lo primero que levantaron fue la adoración a Dios. El altar es tu espíritu. Porque dice que ya estaba el cimiento, ya solo colocaron las partes que correspondían al altar. Ya tu espíritu ya estaba dentro de ti, pero estaba separado de Dios. Y Jesucristo vino a traer la conexión de tu espíritu. Ese es tu altar. Tu espíritu es el que entra en una relación con el Espíritu Santo y empiezan los dos a trabajar en tu corazón, en tu alma, porque dijimos que ese es el templo, porque eso es eterno. Y aquí dice en Mateo 24 que Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos. Y yo decía, lo dicen así como muy al oído de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo sucederá que se derribe ese templo hecho de manos? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuándo será eso? Se le acercan a él y le susurran, eso yo pienso que fue así, a su oído, a su corazón. ¿Cuándo será ese tiempo, mi Dios? Pero si ustedes leen más adelante, en el 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Jesucristo es el templo. Jesucristo es el que en el futuro es el templo y es que el tabernáculo. Ya no hay un tabernáculo, ya no hay un templo físico. ¿Por qué? Porque los israelitas todavía están esperando al Mesías y el Mesías ya vino hace más de 2000 años. Pero ellos están levantando el altar, están levantando el templo en este tiempo. Pero ¿quién va a ocupar ese templo físico? Lo va a ocupar el anticristo. Porque ya no hay un templo físico
Ahora solo existe un templo espiritual mientras nosotros estemos en la tierra y nuestro Señor Jesucristo no haya venido. Nosotros somos el templo, nuestro corazón es el templo que porta su presencia. Y ustedes sabían de que tenemos que tener esa visión 2020 para poder ver los tiempos que estamos viviendo. Muchos estamos en la esperanza, oh, vamos a regresar a la iglesia, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, cuando esto ya no es igual. Cuando ya todo esto ya cambió. ¿Y por qué te lo digo? Porque si tú lees el capítulo 24 de Mateo, cuando ellos le preguntan, Señor, dinos cuándo serán estas señales, cuándo sucederá esto de que el templo será destruido. Y dice el 4, respondió Jesús, le dijo, mirad que nadie os engañe, mirad, está atento. Este tiempo, iglesia, tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo. La iglesia ya no puede ser igual. La iglesia eres tú y soy yo. Nosotros somos los portadores ahora de nuestro Señor Jesucristo. Donde quiera que vayamos, nosotros portamos su presencia. Ese templo físico no funcionó. Mas en este tiempo que el pastor ha tomado a las ovejas, ha traído visión 2020 porque nos está revelando el tiempo en que vivimos. ¿Y a quién le revela el Señor los tiempos? Solo a los que están con Él, no a todos. Porque aquí les revelaba todas estas cosas de los acontecimientos a sus discípulos. No era la multitud, es aquel que le busca en espíritu y verdad, aquel que se humilla delante de Él, aquel que verdaderamente ha tomado la responsabilidad de examinarse y de evaluarse y de ver cómo está caminando en este tiempo. Ya no debemos de pensar que vamos a volver otra vez a las mismas rutinas, a las mismas costumbres. Voy a llegar a la iglesia. Si ustedes se dan cuenta, aquellos que estaban acostumbrados a tener miles y miles y se jactaban porque tenían mucha multitud en la iglesia, pero a la cual no atendían, ahora usted puede ver cuántos a los que todavía tienen sus servicios en la iglesia. Son unos cuantos, ya no son miles, porque el hombre se jactó de la multitud. Y Dios dice que multitud le seguían, pero a los que él atendía era a 12. 12 fueron los que se acercaron a Dios. No porque Dios tenga favoritos. Tenía 12. Uno fue el traidor. Y los otros. Pero de 3 habla el Señor. De Jacobo, de Pedro y de Juan. Juan era el amado de Dios. Juan fue el que tuvo la revelación de Apocalipsis de los tiempos finales. Pero te digo, un antes, un intermedio y un después. Iglesia, dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Si tú estás dejando que tu templo esté siendo limpiado, tu corazón esté siendo purificado, tú vas a tener la visión 2020 de lo espiritual, de lo que estamos viviendo. No te aferres al pasado, sino pide al Espíritu Santo que te revele el presente y el futuro, porque ya hemos entrado en esa etapa donde nuestro Señor Jesucristo viene, pero han de suceder estas cosas antes del fin. Y dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. No entréis en pánico cuando oigas esto, porque esto es necesario que pase. ¿Cómo está tu templo espiritual? ¿Todavía sigues pensando en el templo físico cuando Dios está tratando ya con tu templo espiritual? ¿Ah? Dice,
mirad que no os turbéis, mirad que no entréis en pánico, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Esto es principio de dolores, iglesia. Visión 2020. Pestes. Estamos en una peste que nos ha aislado los unos a los otros. Una pandemia que nos hizo llevar nuestro altar a nuestra casa. Yo les decía a mis hermanas en la noche, a mis hermanos con los que nos reunimos noche a noche, que el Señor me había dicho que nosotros llevamos ahora el altar a nuestra casa, porque Dios es un Dios de familia. Y lo dice Colosenses, Dios y Padre de toda familia en el cielo y en la tierra, decía el apóstol Pablo. Doblo mis rodillas ante el Dios de toda familia, porque Dios es un Dios de familia. Él trajo al templo, me decía el Señor, ¿a dónde? Aquí, a nuestra casa. Y ni nos hemos dado cuenta. Yo les decía a mis hermanos, cuando yo les digo, traigan una palabra, no se nieguen a traerla, porque aquí donde yo estoy ahorita, este es un altar del Señor. Desde mi casa yo estoy trayendo la preciosa palabra de Dios. O sea que ahora el altar el Señor lo trajo a mi casa. Recuérdense de Obed-Edom. Obed-Edom llevó el arca. David se la dejó a Obed-Edom porque tuvo temor después de una muerte. Y Obed-Edom fue prosperado por 3 meses en todo. Sus hijos eran sacerdotes, eran levitas, eran porteros del templo de Dios. O sea que el Señor, viendo que nuestras familias estaban aisladas, el Señor decidió traer su altar por medio de nosotros que somos los portadores. Lo trajo a nuestra casa. Y yo les decía, yo sentía cuando el Señor me lo estaba diciendo, tú tienes un altar en tu casa. Ha empezado la purificación de tu casa, la limpieza de tu casa. Aunque miremos que todo va de mal en peor, que lo miremos con nuestros ojos físicos, el Señor está trabajando. Porque dice que mientras dura el día, el Señor sigue trabajando antes de que llegue la noche. No te niegues, le decía yo a los hermanos de Zoom, les decía, no se nieguen cuando les diga traigan una palabra, porque esa palabra ustedes la están desatando en el ambiente de su casa y empieza a gravitar en medio de sus casas. Esa palabra se hace viva porque es viva. Por el Espíritu Santo toma vida y empieza a meterse en los rincones de tu casa y empieza a tocar a tus hijos que quizás hoy no los ves cambiados, pero no veas el hoy, ve el tiempo que Dios tiene para tus hijos. Yo les digo, ¿por qué se niegan? No se nieguen cuando les digo que sea una palabra pequeña, tráiganla. Porque desde sus casas ustedes están levantando ese altar a Jehová, haciendo lo que Dios nos encomendó de llevar buenas nuevas de salvación. Yo tengo un altar aquí, yo te estoy predicando la palabra desde mi casa. El Señor está en mi casa, el Señor se está moviendo en mi casa. Eso es lo que el Señor está hablando del nuevo templo. Somos portadores de su presencia. Tu corazón se está purificando, sí, porque yo no digo, oh, mi corazón está limpio. No, está en el proceso de purificación, de limpieza. Mi corazón aquí en mi casa inició un nuevo periodo de vida, de relación,
de comunión y de intimidad con mi Dios. Aquí lo he conocido más de cerca que cuando me la pasaba en el templo. Aquí el Señor me ha mostrado quién soy y quién quiere Él que yo sea. Porque no es lo que yo soy, sino lo que Él quiere que yo sea. Y eso solo se adquiere en una relación de intimidad y de comunión con Él. Y dice aquí, y todo esto será principio de dolores. O sea que el Señor está hablando que el templo será deshecho y empezarán las señales del fin. Y aquí mismo en el 24, ahí en el 9, habla de que viene pronto de todo esto que está aconteciendo. Pero te digo que tienes que tener visión. Después de esto que está aconteciendo ahorita, viene una persecución de la iglesia. Y dice en el 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Viene un periodo de persecución a la iglesia y tú todavía estás enfocado en qué voy a hacer en el templo, qué voy a hacer. No, enfócate ahora en el templo espiritual tuyo, de tu familia, y lleva a través de estos medios que el Señor ha levantado, lleva la preciosa semilla y siémbrala sobre aquellos que no han venido todavía a los pies de Cristo. Nosotros hicimos esto en el tiempo que estábamos en el templo. No, nos enfocamos en 4 paredes, mas Dios utilizó los medios para extender su mensaje, su palabra, porque este mensaje que hoy estamos predicando no solamente se queda en el templo como anteriormente vivíamos, sino que ahora trasciende a otros lugares, porque yo estoy segura que llega a otros países que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. O sea que Dios utiliza los medios. Dice, si la piedra no quiere, o si tú no quieres, yo usaré a la piedra, yo usaré los medios apropiados para llevar a cabo lo que tengo que hacer. Entonces ahora a través de estos medios desde tu casa, tú trasciendes llevando el mensaje a aquellos que no conocen de Cristo Jesús. Esto sucedía dentro de la iglesia. No, estábamos tan acomodados a una vida religiosa, mas ahora Dios nos ha sacado de nuestra comodidad para que podamos extender su mensaje de vida. Y yo te digo, iglesia, que viene el tiempo de persecución y ya no vas a tener que estar en un templo, sino que tú tienes que ser portador de la palabra de Dios. ¿Dónde? En tu corazón. Tú tienes que ser un portador de nuestro Señor Jesucristo. No necesitamos de unas paredes para poder, ¿qué? Extender el evangelio de Cristo, sino que desde tu casa lo puedes hacer ahora. ¿Cuántos no nos escuchan? ¿Cuántos no nos están viendo? Quizás a veces queremos ver miles y miles, pero la palabra va a llegar a quien Dios quiere que llegue, porque el remanente de Dios no es multitud, es un pequeño remanente de Cristo al cual Dios le está hablando en este momento. Entonces yo te digo, ya en este acontecimiento que estamos viendo, que el templo está siendo derribado y que viene que hay una peste y que viene el tiempo de ¿qué? De la persecución. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En este tiempo, ¿quién va a perseverar? El que permanezca firme, porque Dios quiere firmeza en sus hijos, ese será salvo. Y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, es lo que, cuando usted mire que los israelitas digan, oh, o se siente ya el anticristo, ese es el tiempo en que empieza ¿qué?
una gran tribulación. Y dice en el 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán ¿qué? Acortados. Y todavía nosotros estamos hablando, todavía nosotros nos estamos moviendo en este sentido que dice aquí, en el 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Las señales no es un indicio de que tú eres ¿qué? Salvo. Porque aquí dice que se levantarán falsos profetas y harán señales y prodigios. En aquel día Dios mirará y juzgará tu corazón. En aquel día estaremos ante Él y Él dirá qué hicimos y qué no hicimos en la tierra. Y dice que muchos se presentarán y dirán, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Señor, en tu nombre hice milagros. Los milagros no te dan la salvación. El que te da la salvación es Cristo, cuando mora en ti, en un corazón que ha sido refinado, limpiado y purificado, sacando todo lo que está dentro de tu corazón. Y algo que he hablado yo el viernes es ira, rencor, resentimiento, amargura, falta de perdón. Cuando tu corazón sea purificado y limpiado, entonces el Señor dice, si tú perdonas, yo te perdono. Pero si tú no perdonas, yo no te perdonaré. Te pongo una norma y un límite. La norma es que perdones y el límite es que si no perdonas, no serás perdonado. Aunque hayas hecho milagros en la tierra, eso no te da derecho a que tú seas salvo. Dios quiere entronarse en un corazón que se deja guiar por Él, que se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios. Iglesia, tú eres la iglesia. Tú eres el portador de la presencia de Dios. En tu corazón está el templo de Dios. Si tú dejas que sea templo de Él, porque Él dice que Él toca a la puerta. Y si nosotros le dejamos entrar, ¿Él qué dice? Cenará con nosotros y nosotros con Él. El cenar significa comunión. Él entrará y tendrá intimidad con nosotros y haremos una comunión con Él, porque Él comerá con nosotros y nosotros comeremos con Él. ¿Qué es el templo en sí entonces? ¿Qué es lo que tiene que haber en tu corazón? ¿Qué había en el templo? En el templo estaban los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. En los atrios estaba donde tú te purificas, donde yo me purifico. En los atrios es la purificación, es el sacrificio que habla Romanos 12:1, donde dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, apartados del mal, apartados para Dios, santo y agradable, que es vuestro culto racional. ¿Qué es lo que podemos hacer físicamente? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Cómo tiene que empezar tu corazón a purificarte en el altar de bronce? En los atrios estaba el altar de bronce y estaba la pila de bronce. Bronce significa juicio. ¿Y qué quiere decir juicio? Que somos examinados y juzgados. En el sacrificio tú empiezas a morir. En el altar tú empiezas a morir. Y cuando tú empiezas a morir, la pila de bronce es la que te juzga. Y esa es la palabra, la que te juzga. Eso es
lo que Dios quiere del templo, lo que Dios quiere de nosotros. Que empecemos una vida de sacrificio, no de sacrificio de que te arranques, que camines, te arrodilles y te raspes tus rodillas, no. Empieces a morir a ti mismo, empiece a morir los deseos de la carne y empiece a hacerse evidente el fruto del Espíritu. La palabra, que es la que te evalúa, la que te examina, que es la pila de bronce, ahí es un espejo para nosotros, para que podamos ver dónde están nuestras áreas. Ahí inicia la purificación y ahí inicia el fuego. Dice que la palabra es como fuego y como martillo que quiebra la piedra, dice Jeremías. O sea que allí es donde empiezas a purificarte y empiezas a sacrificar tu ser externo. Entras al lugar santísimo, al lugar santo. Después de que te has purificado, después de que has muerto, que vas muriendo a ti mismo, a ti misma, que yo voy muriendo en ese sacrificio, en ese fuego refinador, en ese fuego purificador, en ese fuego limpiador, porque la palabra me confronta. Entonces me da acceso a que yo entre. ¿A dónde? Porque dice el que nace del agua y del Espíritu puede ver el reino de Dios. Entonces yo entro en mi corazón al lugar santo y en ese lugar santo empieza el Espíritu Santo a moverse en mí, porque Él es el candelabro, Él es el candelero, Él es la luz, Él es el que empieza a iluminar mi vida. Él es el que me empieza a dar equilibrio a mi vida, estabilidad a mi vida. O sea que empieza a haber una estabilidad en mi corazón, empieza a haber una estabilidad en mis emociones, en mis sentimientos. Y entonces es cuando la palabra me es revelada. Me decía alguien que cuando ella inició en el cristianismo, alguien le hacía algo, ella pasaba días afectada. Cuando alguien la menospreciaba, la rechazaba, le decía cosas, ella llegaba a su casa y tenía ese dolor de lo que le habían hecho. Y el Señor le decía, todavía no estás preparada para lo que yo quiero usarte. Porque yo no te puedo usar si todavía tienes sentimientos de dolor por el que te ha dicho algo. Tú no me eres útil de esa manera. Necesito que tú crezcas y te desarrolles. Y fue como dice, ahora me pueden criticar, me ofenden cara a cara, me dicen cosas, pero ya no me duele. Porque dice, Jesucristo dijo, cuando le dijeron, mira, ahí está tu madre, ahí están tus hermanos, Él dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Los demás no son ni mi madre ni mis hermanos. El que te hiere, el que te lastima, es porque no está haciendo la voluntad de mi Padre. Entonces no es ni mi hermano, ni es mi madre. ¿Qué quiere decir eso, iglesia? Que si todavía nos estamos dando cuenta de lo que nos hacen, todavía no somos servibles para Dios. Porque tenemos que entrar a ese reino, a ese lugar del templo donde el Espíritu Santo es el que empieza a gobernar, es donde Él le da estabilidad a mi corazón, Él le da estabilidad a mi ser, equilibrio, porque la mesa es equilibrio. Entonces le da un equilibrio a mi vida. Soy estable, ya estoy establecida.
fortalecida por mi Señor, y el Señor empieza a darme de sus panes que se le llamaban los panes del rostro, los que estaban en esa mesa. O sea, ¿qué quiere decir rostro? Los que miran a Dios. Entonces tú, como dice ahí, tengo que limpiar a los levitas, tengo que limpiar a los sacerdotes, porque los sacerdotes eran los únicos que podían comer los panes de la proposición, los panes del rostro, cuando los cambiaban. O sea que Dios se refleja allí en su palabra y te da una revelación tremenda. Te empieza a revelar cosas que solo se le revelan a quién, a los que están con Él. Porque cuando los discípulos dijeron, ¿por qué hablas con ellos por parábolas? Porque ellos tienen oídos mas no oyen, ojos mas no ven, tienen el corazón engrosado, mas a ustedes les revelo mis misterios. Porque los discípulos habían aprendido a tener comunión y relación con Él. Eso es estar en el templo, entrar al templo, donde hay revelación. Y cuando hay revelación, hay gozo. Y cuando hay gozo, hay comunión. Y cuando hay comunión, hay adoración. Y tú empiezas a adorar a tu Dios. Y de ahí Él se encarga en el lugar santísimo. Cierra tus ojos en esta hora y pídele al precioso Espíritu Santo que podamos entender lo que dice Mateo 24. Pero antes de que cierres tus ojos, te voy a llevar ahí mismo al 24:38, donde dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Que Dios no nos halle comiendo y bebiendo y dándonos en casamiento. O sea, como en los tiempos de Noé, que Noé le habló, les predicó y les dijo que se arrepintieran. Estamos en ese tiempo. Muchos no creen en este virus. Muchos dicen que eso no existe porque no lo han vivido y no lo han pasado. Y andan, como dice la palabra de Dios, comiendo y bebiendo y dándose en casamiento. Pero que no nos sorprenda, dice la palabra, porque Él vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué nos manda hacer Dios entonces ahora, en este tiempo? Dice el 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Tenemos que estar vigilantes, iglesia. Velad pues, no nos demos en este tiempo a lo que dice ahí como en el tiempo de Noé. Estemos alertas. ¿Y dónde estamos alertas? Dentro del templo. Cuando dejamos que en el templo se pasee nuestro Dios y Él libere nuestras vidas. Velemos, iglesia, en este tiempo. No estemos anhelando los ajos, las cebollas, sino que basémonos en el tiempo que estamos viviendo. Basémonos en el presente y no vivamos del pasado. Decía el apóstol Pablo, me extiendo hacia adelante, dejando todo lo que queda atrás. No vivas del pasado, vive del presente que el Señor te está dando ahora. Él te puede revelar en qué tiempo estamos. Ahí cierra tus ojos. Querido Padre Dios, eres digno de toda alabanza. Eres digno de toda exaltación. Yo sé, Padre, que hay personas que nos ven allá en nuestros países, en Guatemala, quizás en El Salvador, porque he visto personas de allá, precioso Dios. Yo te ruego, mi Dios, tú eres un Dios que traspasa fronteras.
que tú toques el corazón, Señor, de cada uno en este tiempo. Y que abra nuestros oídos para escuchar los tiempos que estamos viviendo. No son tiempos fáciles, Señor, pero dice tu palabra que tú nos vas a guardar, Señor. A los tuyos nos vas a guardar, Señor, y que estemos guardados en ti. Hemos levantado, Señor, altar en nuestra casa. Padre, desde este lugar, tú te haces presente. Yo te ruego, Señor, que entendamos, Señor, que entendamos, mi Dios eterno, lo que tú nos estás hablando, que abra nuestros oídos, que no seamos como las multitudes, Señor, que se les tenía que hablar por parábolas, porque no oían ni veían, porque sus corazones estaban engrosados. Pero a tus discípulos tú les hablabas, Señor, les revelabas los misterios. Que nosotros seamos así como tus discípulos, Padre. Que nos revele, Señor, todo, precioso Rey, en este tiempo. Pero que aprendamos, Señor, que tenemos que ser refinados, mi Dios. Pulidos, purificados, Señor, de nuestros corazones. Que olvidemos, Padre, todo pasado, todo dolor, todo sufrimiento. Y que, Padre, empecemos a caminar en ti. Padre, en esta hora yo deposito la vida de cada uno y mi vida en tus manos. Y que esta tarde, Padre, o noche, sea una noche gloriosa donde tú puedas presentarte a nosotros y podamos tener un encuentro, Padre, contigo, que nos haga ver la verdad, nos haga ver, Señor, lo que tú quieres que veamos. Gracias, mi Señor, te alabo y te glorifico y te bendigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor me los bendiga. Le mando un saludo a mi suegro, amén, que está en Guatemala, a doña Vilma, a Lisette, a Iván, a aquellos que nos ven allá en nuestro país, a Celso, porque sé que hay personas que están viendo esta predicación. Que Dios me los bendiga, me los guarde, me los proteja, y desde aquí estaremos orando los unos por los otros. Y hasta una próxima. Amén. Bendiciones, mi amada iglesia. Aleluya. Gracias, mi Rey. Gracias. Gracias, mi Señor.